La Torre de Babel, la rebelión del conocimiento según Spinoza. Hay historias que nos enseñan, otras que nos consuelan. Y luego están aquellas que nos arrancan la piel del alma, que exponen el nervio desnudo del espíritu humano y nos obligan a mirar el abismo sin parpadeos. La historia de la Torre de Babel, reinterpretada bajo la mirada implacable de Spinoza, pertenece a esta última categoría. No es un relato, es una amputación. No es un mito, es una autopsia de la conciencia humana. Porque Babel no fue una torre. Fue la primera guerra entre el hombre y su propio pensamiento. La primera revolución interior. La primera llamarada que incendió la frontera entre lo sagrado y lo racional. En este origen oscuro, la humanidad se levanta como una bestia recién consciente de sí misma. Se arrastra fuera del barro de la obediencia y descubre, temblando, que el cielo al que teme está vacío. Y entonces ocurre lo impensable. El hombre, por primera vez en la historia de los mitos, se atreve a decir que el silencio de Dios no es misterio, sino ausencia. La torre se levanta como una columna vertebral rota, torcida hacia el firmamento, hecha de ladrillos, manos ensangrentadas y gritos reprimidos por siglos. Cada capa de piedra se convierte en un manifiesto, en un acto de violencia pura contra la ignorancia heredada. Babel es la arquitectura del desafío. Es la razón intentando abrirse paso a través de un universo que jamás pidió ser explicado. Pero Spinoza, con su racionalidad devastadora, arranca el velo que cubre el mito y revela la herida que yace debajo. La humanidad no fue castigada por su soberbia, sino por su claridad. Los hombres no se fragmentaron por intervención divina, sino por miedo. Miedo a descubrir que el único Dios verdadero era la ley inquebrantable de la naturaleza, ciega e indiferente. Miedo a entender que no hay un amo que premie o castigue. Solo un infinito que no responde. El caos de lenguas no es un milagro. Es el estallido de una mente colectiva incapaz de sostener el peso de su propio despertar. Una explosión interna. Un apocalipsis cerebral disfrazado de castigo celestial. La Torre de Babel es, en el fondo, un espejo. Uno enorme, de piedra y humo, ante el cual la humanidad vio su rostro por primera vez. Y lo destrozó por miedo a reconocerse. Este texto es la crónica de aquella ruina. La historia de la rebelión más peligrosa jamás contada. La rebelión del pensamiento. Un canto fúnebre y violento. Un poema desgarrador escrito con sangre filosófica. Spinoza no reconstruye el mito. Lo pulveriza, lo quema, lo tritura hasta convertirlo en un esqueleto de verdad pura. Nos obliga a mirar el núcleo radiante y terrible del relato. La torre no cayó por la ira de Dios, sino por la incapacidad humana de aceptar su libertad. Y mientras las piedras caen, mientras el polvo asfixia generaciones, queda una verdad que atraviesa como un cuchillo de luz. La torre sigue viva dentro de nosotros. La seguimos levantando cada vez que pensamos. Cada vez que dudamos. Cada vez que destruimos un mito para construir otro. Este es el verdadero apocalipsis de Babel. No un fin del mundo, sino un fin de la ilusión. Una herida eterna en la mente humana. La memoria de una rebelión que jamás terminó. Hay relatos que nacen para consolar. Y otros, más peligrosos, nacen para despertar la herida primordial. Babel pertenece a esta segunda especie. No fue un castigo. No fue una lección. No fue una prueba. Fue una condena autoimpuesta. Un espejo erguido contra el cielo donde la humanidad vio su verdadero rostro. Y, horrorizada, decidió destruirlo. En este mito desgarrado, reinterpretado por la mirada quirúrgica y letal de Spinoza. La Torre de Babel no es una construcción humana. Es la primera ruptura del orden cósmico. El momento exacto en que el pensamiento se volvió más peligroso que cualquier espada. Más incendiario que cualquier profecía. En el principio no hubo ladrillos. Ni manos. Ni alturas. Hubo una insurrección silenciosa. Una chispa interior que rompió la docilidad del espíritu. Fue el instante en que el hombre dejó de obedecer. Y empezó a cuestionar. Y ese acto, minúsculo pero brutal, fue la verdadera blasfemia. Spinoza mira el mito y lo despuebla de dioses.
Los templos que lo sostienen se derrumban. La supuesta ira divina se apaga. Lo único que queda es la verdad desnuda, fría, indestructible, que atraviesa la carne como un cuchillo. Fue el miedo humano, no Dios, quien derribó la torre. Fue la mente, no el cielo, quien se partió en 1000 lenguas. Fue la razón, ese fuego perfecto y devastador, la que encendió el Apocalipsis. Porque la torre no representó soberbia. Representó claridad. La claridad de comprender que el mundo no tiene dueño. Que la naturaleza no premia ni castiga. Que el infinito no responde. Y cuando la humanidad estuvo a un solo pensamiento de liberarse. Cuando la cima de la torre rozaba la comprensión absoluta. El espíritu colectivo se quebró. Una fisura interna. Un estallido mental. Una implosión de conciencia. La multiplicidad de lenguas fue el sonido de ese cráneo espiritual reventándose contra la verdad. Babel fue el momento en que la humanidad vio a su Dios extinguirse como un incendio sin aire. Y entendió, con un terror indescriptible, que debía elegir entre la libertad o el engaño. Eligió el engaño. Eligió destruir la torre y dispersarse. Eligió convertirse en ruina. La historia quedó enterrada como un cadáver sagrado. Pero Spinoza, siglos después, lo desentierra con sus manos filosóficas de acero. Rompe los huesos del mito. Y nos obliga a mirar lo que yace dentro. El hombre no cayó de la torre. Cayó de sí mismo. Lo que se derrumbó no fue la obra, sino el espíritu. Y desde entonces, cada civilización, cada religión, cada sistema moral, es solo un intento desesperado por reconstruir los muros que el pensamiento derribó. La torre sigue allí, erguida en las ruinas de nuestra memoria, creciendo en silencio dentro de cada duda, de cada pregunta prohibida, de cada destello de lucidez. Este texto es la historia de esa rebelión eterna. Una historia que no perdona. Una historia que corta, que desgarra, que incendia. Una historia que no ilumina. Quema. El murmullo del abismo, el día en que el hombre despertó. Antes de que una sola piedra fuera colocada. Antes de que la sombra de la torre se extendiera sobre la arena. Existió un silencio tan vasto, tan absoluto, que la humanidad entera sintió que algo se había roto dentro del alma del mundo. Era un silencio que no consolaba. No era la paz de un Dios vigilante, sino el vacío inmenso de una divinidad que jamás había hablado. Un silencio que pesaba como un cadáver sobre la conciencia colectiva. Ese fue el verdadero origen de Babel. No la soberbia, no la ambición, sino el pánico a la ausencia. El hombre despertó no por revelación divina, sino por sospecha. Por esa punzada oscura que atraviesa el espíritu cuando comprende, por primera vez, que la voz que creía celestial era en realidad un eco de sí mismo. Ese día que Spinoza convierte en un terremoto filosófico. La humanidad dejó de rezar. No por rebeldía, sino por cansancio. Porque las rodillas, luego de siglos arrodilladas, aprendieron a odiar el suelo que las recibía. Y en medio de ese hastío ancestral, algo se estremeció en lo profundo del pecho humano. Un murmullo, suave al principio, pero cargado de una violencia latente. Fue el primer bostezo de la razón. La primera grieta en la obediencia. El murmullo creció. Se convirtió en una vibración que atravesó la carne. Luego en un clamor interno que ningún Dios pudo silenciar. Fue la humanidad entera diciendo, por primera vez: ¿y si el cielo está vacío? Con esa pregunta nació el abismo. No arriba, sino dentro. Un abismo que devoró las antiguas certezas como bestias hambrientas devoran huesos. Spinoza lo entiende con aterradora claridad. El pensamiento no es un don divino, sino una maldición luminosa. Una llama que, una vez encendida, no puede apagarse sin consumirlo todo. Ese día, el hombre se levantó de su sumisión como quien emerge de un pantano. Cubierto de lodo, de miedo, de vergüenza. Pero de pie. Por primera vez, de pie.
Y al alzar la mirada hacia el cielo, ya no vio un trono, ni un juez, ni un padre. Vio una quietud indiferente, un vacío, una inmensidad muda que no respondía a súplicas ni castigos, que no guiaba ni consolaba. El niño humano había crecido lo suficiente para descubrir que estaba solo. Ese descubrimiento fue tan devastador, que la humanidad entera se estremeció como si hubiera sido golpeada por un trueno. La piel espiritual se le abrió en heridas que jamás cicatrizarían. Pero con el dolor llegó algo más. Un hambre atroz, insaciable, que no podía ser calmada con plegarias ni profecías. Era la necesidad absoluta de comprender. La chispa prohibida que, según Spinoza, activa la revolución más peligrosa de todas. La revolución interior. Cuando el hombre piensa. Cuando se atreve a cuestionar el orden que lo domina. Cuando se enfrenta al vacío con los dientes apretados. Dios tiembla. No el Dios verdadero de la naturaleza, eterno e indiferente, sino el Dios inventado. El Dios del miedo. El Dios que se alimenta de obediencia. Ese Dios comenzó a desmoronarse el día en que el hombre, con un suspiro, descubrió su propia libertad. Y así, entre el murmullo del abismo y la claridad brutal del pensamiento, se sembró la semilla de la torre. Una semilla de fuego, plantada en un suelo de dudas, regada con la sangre de la ignorancia que moría. La humanidad había despertado. Y nada en el cielo ni en la tierra volvería a ser igual. La arquitectura del desafío, ladrillos contra el firmamento. La torre no nació como un proyecto. Nació como un rugido. Un rugido seco, brutal, que brotó del corazón de una humanidad hastiada de obedecer. Hastiada de inclinar la cabeza ante un cielo que no hacía más que guardar silencio. Fue el primer acto de violencia sagrada. Una declaración de guerra no contra Dios, sino contra la idea de Dios. Contra el mito que se había convertido en cárceles espirituales. En cadenas invisibles. En mandamientos que sofocaban el pensamiento. La torre surgió como una profecía al revés. No para alcanzar el cielo, sino para desmantelarlo. Cada ladrillo era un dedo acosador. Cada columna, una protesta. Cada tramo ascendente, una negación feroz del orden impuesto. Los hombres se reunieron como si respondieran a una llamada primitiva. Algo más profundo que la voz de cualquier profeta. Se congregaron como se congregan los pueblos al borde de una revolución. Con la certeza de que lo que construirían no sería un edificio, sino un arma. Un arma dirigida contra la sombra que los vigilaba desde la eternidad. O contra la nada que los había observado desde siempre. Spinoza ve aquí la verdad desnuda. La separación definitiva entre la obediencia y el entendimiento. No hay milagro en Babel. No hay intervención celestial. Hay razón. Razón despierta. Razón rabiosa. Razón convertida en martillo. Y ese martillo golpea, una y otra vez, sobre las piedras del mito. Los cuerpos se desgastan. Los músculos se tensan. La piel se abre bajo el sol inclemente. Pero nadie se detiene. No porque aspiren al cielo, sino porque aspiran a destruirlo. La torre crece no hacia arriba, sino contra arriba. Es un desafío puro. Una blasfemia estructural. La primera arquitectura que no se sostiene en física, sino en filosofía. Un sistema construido no con planos, sino con heridas. Un edificio que no se eleva para habitarse, sino para ser pensado. Cada ladrillo es un acto de violencia contra la mentira. Cada capa de piedra es un intento de arrancar el velo que cubre la realidad. Cada nivel que se levanta es un nivel que se derrumba adentro. Mientras la torre asciende, algo dentro del hombre desciende a su propio centro. Y ese descenso es más aterrador que cualquier caída física. Los constructores lo sienten. No lo dicen, pero lo sienten. La torre no está hecha de barro endurecido. No está hecha de manos unidas. No está hecha de esfuerzo humano.
Está hecha de razón concentrada. Energía filosófica. Metal puro arrancado del espíritu. Es el primer sistema filosófico construido con sangre. El primer tratado escrito con sudor. La primera obra racional que se eleva como una herejía revolucionaria. Los ancianos tiemblan al verla. Los sacerdotes callan. Las madres miran a sus hijos y sienten miedo. No miedo del Dios al que siempre temieron, sino miedo del hombre. Miedo del pensamiento humano que está despertando. Como un monstruo dormido demasiado tiempo. Porque la torre no es una escalera hacia lo alto. Es una grieta hacia lo profundo. Una caída al abismo interior. Donde la conciencia se enfrenta a sí misma sin intermediarios. Sin mitos. Sin dioses. La arquitectura del desafío es simple y devastadora. Es la geometría del espíritu rebelde. La estructura de una pregunta que se niega a morir. La forma física de una sospecha letal. Babel no es una obra humana. Es un estallido filosófico. Una explosión de duda. Un acto de guerra contra la ilusión. Y en ese ascenso violento, febril, la humanidad aprende algo que nunca debió aprender. Que la razón, cuando se organiza, cuando se une, cuando se eleva como torre, es más peligrosa que cualquier dios imaginado. El fuego de la razón, la herejía que quiso convertirse en cielo. Hubo un instante, mínimo, incandescente, irreparable, en que la humanidad dejó de mirar hacia arriba para pedir permiso, y comenzó a mirar hacia adentro para exigir destino. Ese instante, que las escrituras disfrazaron de pecado y que los profetas recubrieron con el barniz del espanto, fue la primera combustión de la razón, una chispa arrojada contra el firmamento. Un desafío dirigido a la maquinaria secreta del cosmos. Spinoza lo vio. Spinoza lo desgarró. Spinoza lo nombró. Porque antes del caos de lenguas, antes del derrumbe y del exilio, antes del castigo y del mito, hubo una llama. No la llama divina que castiga o guía. No el fuego que desciende desde un Dios celoso. Sino un incendio humano, puro, desnudo, nacido del acto más peligroso de todos, pensar. La llama que devora lo sagrado. El fuego brotó no de una zarza milagrosa, sino de la grieta interna del hombre. Se encendió como una sospecha, como una duda que mordía los muros del templo. Era un ardor silencioso, pero insaciable. Y pronto se convirtió en violencia. La razón, cuando despierta de verdad, no ilumina, abrasadora, calcina. No guía, carcome. No purifica, anula todo aquello que pretende ser eterno. Ese fuego se deslizó entre los ladrillos de la primera torre. No la iluminó, la forzó a existir, la empujó a crecer, a elevarse, a masticar cielo con los dientes del pensamiento humano. El hombre creyó que construía un camino hacia arriba. Pero lo que realmente estaba edificando era su primera ruptura con Dios. Spinoza lo entendió con una claridad que duele. La torre no buscaba al cielo, buscaba destruirlo. No destruirlo como acto de violencia física, sino como demolición metafísica. Destruir la idea de un Dios ajeno, distante, paternal, dueño del relámpago y del destino. Destruir la ficción de un orden exterior. Destruir la mentira de un sentido otorgado desde fuera. El fuego de la razón era una rebelión sin ejército. Una guerra sin espadas. Un apocalipsis sin trueno. Pero más letal que todos los incendios escritos en las páginas de la historia. El conocimiento como arma. La humanidad levantó la torre piedra sobre piedra, pero no con las manos, con una certeza. No necesitamos que nos cuiden. No necesitamos que nos hablen. No necesitamos que nos vigilen desde arriba. Podemos ascender solos. Cada ladrillo era un golpe contra la costilla teológica que sostenía al mundo. Cada nivel era una puñalada contra el dogma. Cada sombra proyectada era una declaración de guerra contra el cielo. Spinoza lo dijo con la frialdad de quien amputa una parte del alma para revelar otra. El conocimiento es el mayor acto de violencia que el hombre puede ejercer. Porque conocer significa arrancar velos, quebrar símbolos, incinerar lo incuestionable. Conocer es abrir el cuerpo del mito y ver, dentro de él, un animal muerto.
Conocer es cortar las raíces que nos unían a la obediencia milenaria. Y la razón, esa criatura sin Dios, sin templo y sin miedo, aprendió a usar su filo. La espada de la claridad no corta carne, corta siglos. Corta genealogías de fe. Corta el cordón umbilical que nos mantenía encadenados al cielo. La razón, un incendio que asciende. Cuando la torre alcanzó el primer estrato de nubes, los hombres no se sintieron orgullosos, se sintieron solos. Y allí comenzó el verdadero horror. Porque cuanto más alto ascendían, menos escuchaban la voz de Dios. Cuanto más se alejaban de la tierra, menos sentían la necesidad de rezar. Cuanto más se aproximaban al cielo físico, más se alejaban del cielo metafísico. La razón no solo había devorado lo sagrado. Había devorado también la necesidad de lo sagrado. Spinoza lo sabía, lo escribió, lo sostuvo aún cuando el mundo le exigía silencio. El mayor miedo del ser humano no es un Dios castigador. Es descubrir que puede prescindir de él. Ese descubrimiento es un abismo. Una libertad demasiado vasta, demasiado desnuda, demasiado peligrosa. Una claridad que quema los ojos como si fueran alas arrancadas. Los obreros de la torre sintieron esa claridad como una maldición. La luz era tan intensa que comenzaba a destruir lo que tocaba. Sus creencias. Sus nombres. Su lenguaje. Sus límites. Cayeron de rodillas no porque Dios los castigara, sino porque estaban viendo lo impensable. El universo no los necesitaba. Y esa fue la primera herejía humana. No la soberbia. No la ambición. No el orgullo. Sino la claridad. La claridad que revela que Dios no es un rey, sino un eco. La claridad que muestra que la divinidad no está afuera, sino dentro, disuelta en cada respiración. La claridad que devora los cielos como una antorcha arrojada contra la bóveda del cosmos. La herejía que quiso convertirse en cielo. En el clímax de la torre, justo antes del derrumbe, justo antes de la fragmentación de las lenguas, hubo un segundo de lucidez absoluta. Un segundo que ningún libro quiso conservar, un segundo que ninguna religión toleró. En ese instante, la humanidad se vio a sí misma sin intermediarios. Sin dioses. Sin dueños. Sin pastores. Sin promesas. Solo un ser desnudo, trémulo, incendiado por la razón. Un ser enfrentado al vértigo de su propio poder. Comprendieron que podían crear sentido. Comprendieron que podían destruir sentido. Comprendieron que podían reescribir el cielo si lo deseaban. Y ese pensamiento, ese único, brutal, incandescente pensamiento, fue demasiado. El cosmos tembló porque había nacido algo que no se podía deshacer. La autonomía. La torre se derrumbó, sí. Las lenguas se confundieron, sí. Los hombres huyeron, sí. Pero la llama quedó. Y esa llama nunca ha sido extinguida. La verdadera herejía no fue el ladrillo. No fue la altura. No fue la ambición. La verdadera herejía fue la claridad que reveló que el cielo no estaba arriba, sino adentro, sino alrededor, sino en cada acto de pensamiento. Y desde ese día, el fuego de la razón sigue ardiendo, devorando ídolos, quemando certezas, destruyendo viejos dioses para crear otros nuevos, revelando lo insoportable, que no existe un trono en el cielo para salvarnos del peso de existir. Spinoza lo sabía. Spinoza lo escribió con sangre filosófica. La razón no es un altar. Es un incendio. Un incendio que quiso convertirse en cielo. Y terminó convirtiéndose en destino. El estallido de las lenguas, la guerra interior del hombre. Hubo un segundo, solo uno, en el que la humanidad estuvo a punto de comprenderse a sí misma. Ese segundo fue tan luminoso, tan insoportable, tan vertiginoso, que el espíritu humano no pudo resistirlo. Y entonces ocurrió el estallido. No fue un rayo divino. No fue un castigo celeste. No fue la ira de un Dios humillado. Fue algo infinitamente más terrible. La conciencia despertando demasiado rápido. La torre aún se erguía como una herida abierta en el cielo cuando el mundo se fracturó.
Pero la ruptura no comenzó en los muros, ni en el aire, ni en los ladrillos. Comenzó dentro del hombre, en la médula vibrante de su espíritu. La humanidad se miró en el espejo de su propio pensamiento. Y no soportó la claridad. El grito que no vino del cielo. Los relatos antiguos culparon al cielo porque no podían aceptar la posibilidad más horrorosa. Que el infierno nació adentro. Las lenguas no fueron confundidas. Fueron reventadas, despedazadas desde la raíz, como si la mente colectiva se hubiese desgarrado de adentro hacia afuera. Spinoza lo vio con la frialdad del cirujano que abre un cuerpo para revelar un corazón en ruinas. La diversidad de lenguas no fue un castigo. Fue un síntoma. La marca de un espíritu que estalló al borde de la comprensión. La humanidad no fue dividida por Dios, sino por sí misma. La verdad era tan vasta, tan libre, tan atroz, que ningún alma pudo permanecer entera. El caos lingüístico fue el eco de un colapso psicológico. Un terremoto ontológico. Un derrumbe interno disfrazado de milagro. La unidad imposible. Durante un instante, todos los hombres sintieron lo mismo. Una misma idea, clara como un filo recién afilado, atravesó la especie humana como un relámpago sin nubes. No existe una voz externa que sostenga nuestro destino. No existe un mandato eterno que nos dicte el camino. Somos nosotros, solos, desnudos, arrojados al abismo de la autonomía. Y el impacto fue insoportable. La unidad es un sueño hermoso desde lejos, pero vista desde dentro es un abismo. La humanidad no está hecha para sostener una sola voz. Una sola conciencia. Una sola verdad compartida. La presión de esa lucidez presionó las almas como una mano invisible que aplasta un cristal. El espíritu común crujió, gimió, se tensionó, y finalmente estalló. Y con ese estallido, aparecieron las lenguas. 1000. 10.000. 1.000.000. No eran idiomas, eran fragmentos. Pedazos de la mente colectiva arrojados como esquirlas después de una explosión espiritual. La guerra interior. El castigo fue humano. La guerra también. Cada lengua era un territorio en conflicto. Cada palabra una frontera. Cada frase un ejército que defendía su parcela del mundo. La mente humana se fragmentó en tribus internas. En pequeñas naciones del pensamiento. En microcielos que orbitaban sin tocarse. Lo que los antiguos llamaron confusión fue, en realidad, una guerra silenciosa. La guerra de un ser que descubrió su propia libertad. Y no pudo tolerarla. La humanidad ya no hablaba lenguajes diferentes. Sentía mundos diferentes. El otro se volvió incomprensible. Extranjero. Amenazante. Porque ver al otro era recordar la unidad perdida. Y recordar la unidad perdida era sentir el vértigo del descubrimiento original. Somos libres. Demasiado libres. Tan libres que la libertad nos destruye. El primer apocalipsis. Cuando la torre cayó, los hombres creyeron que la destrucción había sido externa. Pero la ruina más profunda había ocurrido dentro. El derrumbe físico fue un detalle. La verdadera devastación fue el colapso interior. Spinoza lo advierte con una filosofía que hiere. El apocalipsis no es un evento final. No es fuego del cielo. No es ángel con trompeta. No es bestia con 7 cabezas. El apocalipsis es psicológico. Es la mente abriéndose más allá de lo soportable. El primer apocalipsis humano ocurrió cuando la especie comprendió que podría haber sido una sola mente. Pero se fragmentó para sobrevivir a la claridad. La multiplicidad fue un mecanismo de defensa. La confusión, un refugio. La incomprensión, una anestesia. Sin esa ruptura, la humanidad se hubiera consumido en la luz de su propio descubrimiento. El ego no soporta ser infinito. Por eso la torre se derrumbó. No porque Dios la destruyó, sino porque la humanidad se destruyó a sí misma. Para seguir existiendo. La explosión disfrazada de milagro. La confusión de lenguas fue luego interpretada como una historia divina. Una intervención celeste. Un acto de protección. Una lección moral.
Pero Spinoza desmantela ese relato como quien abre un cadáver para revelar la herida letal. No hubo milagro. Hubo trauma. Y el trauma se convirtió en mito para no enloquecer. El estallido de las lenguas fue una explosión mental. La mente humana se defendió de sí misma, rompiéndose en pedazos. Y cada uno de esos pedazos se convirtió en idioma, en identidad, en cultura, en historia. La torre era solo un símbolo. La verdadera construcción que se derrumbó fue el espíritu. La culpa de la claridad. La claridad es insoportable. La verdad es corrosiva. La lucidez es una fuerza apocalíptica. La humanidad prefirió la fractura a enfrentarse a lo que vio en la cima de la torre. Un universo que no pedía nada. No prometía nada. No castigaba nada. No salvaba nada. Un universo indiferente. Sin padre. Sin juez. Sin rey. La libertad absoluta fue el verdadero cataclismo. La autonomía, el verdadero fuego. La claridad, la verdadera maldición. Por eso las lenguas estallaron. Por eso la mente se quebró. Por eso la unidad se volvió insoportable. La especie entera eligió la confusión, antes que aceptar la carga infinita de existir por sí misma. Y ese estallido, ese grito silencioso de un espíritu que no soportó su propia grandeza, fue el primer apocalipsis humano. Un apocalipsis sin jinetes, sin trompetas, sin ángeles, sin profecía. Solo un estallido interior, disfrazado de milagro. La caída de la torre, autodestrucción de un mundo sin fundamentos. La torre no cayó porque un dios la destruyó. Cayó porque la humanidad se quebró antes que aceptar el peso infinito de la verdad que había visto en la cúspide. Ninguna divinidad intervino. Ningún rayo castigó. Ningún cielo tembló. Fue la mente humana, delicada, arrogante, temblorosa, deslumbrada, la que colapsó bajo la gravedad de su propio despertar. El instante en que la razón se convierte en ruina. La torre, que alguna vez fue símbolo de ascenso, de desafío, de audacia, se convirtió de pronto en un cuerpo enfermo. Sus ladrillos temblaban, no por la ira celeste, sino por las vibraciones internas de un pensamiento que había tocado el abismo. Spinoza lo sabía. Cuando la mente ve demasiado, cuando toca la raíz desnuda del ser, el cuerpo tiembla. Las ideas son terremotos. Las verdades son martillos. Las iluminaciones son explosiones. La humanidad tuvo un destello de claridad total, un instante de lucidez absoluta. Y ese instante fue más corrosivo que cualquier maldición. La torre, al igual que la especie que la levantó, no estaba hecha para sostener su propio descubrimiento. Fue entonces cuando las piedras comenzaron a crujir como huesos rotos. Piedras que rompen carne. Las primeras grietas corrieron como serpientes por los muros. El aire se llenó de un zumbido agudo, casi sagrado, como si la torre estuviera rezando por última vez antes de morir. Luego vino el estallido. Ladrillos desgajándose, cayendo con la velocidad brutal de una sentencia ejecutada sin misericordia. Piedras desgarrando cuerpos. Carne siendo aplastada por los mismos bloques que alguna vez representaron un sueño de grandeza. La humanidad construyó un altar a la razón. Y ahora ese altar les devolvía el golpe con violencia absoluta. Los gritos no eran súplicas al cielo. Eran gritos de derrota. Llantos de una especie que comprendía, demasiado tarde, que había llevado su ambición hacia un territorio sin retorno. Era el fin de una época. El colapso de un delirio colectivo. La caída de la ilusión de que podíamos elevarnos sin pagar un precio devastador. Polvo en los pulmones, el recuerdo prohibido. El derrumbe levantó un polvo tan denso que el aire se volvió una tumba. Ese polvo era una mezcla de tierra, de piedras, de sueños rotos, de huesos triturados. Y de algo más profundo. La memoria de lo que habíamos estado a punto de descubrir. El polvo llenaba los pulmones como una advertencia. Todo conocimiento profundo deja cicatrices internas. Todo despertar verdadero exige un sacrificio. El respirar era un acto doloroso, como si cada inhalación recordara la claridad perdida.
Los sobrevivientes tosían, escupían sangre, gritaban, pero lo que más los atormentaba no era la destrucción física, sino la certeza de que habían destruido algo más valioso que cualquier piedra. El instante de iluminación que no supieron sostener. El polvo parecía un velo prohibido, como si cada partícula contuviera fragmentos del pensamiento que los había llevado al borde del infinito. La destrucción es simbólica y física. La caída de la torre no fue solo arquitectónica. Fue metafísica. Cada piedra que caía era una idea que se desmoronaba. Cada cuerpo despedazado, un concepto que no resistió. Cada grito, el eco de una mente que se negaba a aceptar lo que había visto. El mundo físico se rompía. Pero con él caían también las estructuras invisibles que sostenían la identidad humana. Religión. Tradición. Mito. Certeza. Propósito. Todo se derrumbaba en una sinfonía brutal, un estruendo que no venía del cielo sino de lo más profundo del espíritu humano. Las ruinas exteriores eran solo un espejo de las ruinas interiores. La confesión de una especie que se niega a despertar. Spinoza lo explica con la crueldad de la razón que no pide permiso para existir. La humanidad destruyó la torre para no destruirse a sí misma con la claridad que había encontrado. La torre se convertía así en un sacrificio. Un suicidio ritual. Un gesto desesperado de una especie que comprendió que no estaba preparada para la autonomía. Para la inmensidad del cosmos indiferente. Para la ausencia de un Dios que dictara el camino. El hombre prefirió derribar el símbolo de su propio despertar, antes que aceptar una verdad sin dioses, sin amo, sin juez. La caída fue la confesión más honesta. La humanidad no soporta su propio potencial. El derrumbe como suicidio espiritual. La caída de la torre fue el primer acto de autoaniquilación consciente. No fue una derrota impuesta. Fue una renuncia voluntaria. Una forma de decir: no podemos con esta verdad. No podemos con esta libertad. No podemos con esta claridad. Ese derrumbe fue un suicidio espiritual. Un acto de autodestrucción cometido no por desesperación, sino por lucidez. Por la fría, devastadora certeza de que la humanidad no estaba hecha para sostener lo que había tocado. La torre no cayó. La dejamos caer. La tiramos al vacío para que el pensamiento regresara a una cueva más pequeña, más cómoda, más soportable. La caída fue un pacto silencioso. Sepultar la verdad para preservar la mente. Matar la claridad para salvar la especie. Destruir la cima para no volver a mirar el abismo. El eco final. Cuando el polvo se asentó y la sangre se secó. Solo quedó un silencio pesado, insoportable, eterno. Un silencio que no era paz. Era culpa. La humanidad sabía, aunque fingiera olvidar, que había estado a un paso del conocimiento que podía haber cambiado todo. Y que lo había exterminado con sus propias manos. La torre no fue un castigo. No fue una advertencia. No fue una lección divina. Fue un suicidio espiritual. El acto más honesto, más aterrador y más humano de toda la historia. La caída de la torre fue la caída de la humanidad ante sí misma. Y en el fondo de esas ruinas, aún palpita el eco de la claridad asesinada. La verdad que no supimos sostener. El exilio del pensamiento, la dispersión como condena voluntaria. Caímos. No desde un cielo, ni desde la gracia, ni desde la mano de un Dios ofendido. Caímos desde nosotros mismos. Desde la altura insoportable de la conciencia que intentó, por un instante, mirarse sin velos. Y cuando la torre interior se quebró, no por un rayo divino sino por la presión insoportable de la verdad, no quedó castigo celestial alguno. No hubo fuego eterno, no hubo ángeles expulsando, no hubo sentencia inscrita en tablas de piedra. Quedó algo mucho peor. Quedó el exilio. El exilio interior. El destierro de la mente de sí misma. Una condena sin verdugo, sin guardias, sin jueces. Una condena elegida. Una condena construida con las propias manos temblorosas de quienes no pudieron soportar el peso de su propio despertar.
La fuga que no fue huida, sino renuncia. Cada grupo, al escapar de las ruinas de la comprensión, no huía de Dios. Huía del espejo. Huía del abismo que se abrió en el centro de la razón cuando descubrió que su origen no venía del cielo, sino del polvo que piensa sobre sí mismo. Y así comenzó el éxodo más silencioso y más sangriento de la historia. El éxodo del pensamiento. No hacia tierras lejanas, sino hacia adentro. No hacia desiertos geográficos, sino hacia desiertos psicológicos donde la arena es memoria, y el viento, culpa. La humanidad se dispersó como si el universo hubiera estallado en fragmentos, cada uno corriendo hacia un rincón de significado artificial. Cada tribu arrastró consigo los restos de una lengua rota, los huesos de una lógica mutilada, el espectro de una verdad que ya no podían mirar de frente. La invención de cadenas, religiones, morales, doctrinas. Spinoza lo advirtió con la precisión cruel de quien mira sin temblar. La multiplicidad de religiones es la prueba del miedo disfrazado de revelación. No era diversidad espiritual. No era riqueza cultural. No era pluralidad humana. Era pánico codificado. El conocimiento, esa chispa peligrosa que casi nos liberó, dejó una herida que supuró siglos enteros. Y para cubrirla, para ocultar el dolor de haber visto demasiado, de haber sentido el peso insoportable de ser conscientes, inventamos jaulas. Religiones para consolar. Doctrinas para obedecer. Sistemas morales para justificar el encierro. Cadenas doradas, sagradas, incuestionables. Cadenas voluntarias. Cadenas queridas. La humanidad entera abrazó el cautiverio como quien abraza a una madre muerta, sabiendo que el cuerpo está frío pero necesitándolo igual. Un universo de idiomas que no comunican. Tras la caída, cada lengua se volvió un refugio para el miedo. No una herramienta para la verdad, sino una fortaleza para proteger la fragilidad de lo que quedaba. Cada pueblo construyó palabras para no decir. Construyó mitos para no recordar. Construyó rituales para no pensar. Las palabras dejaron de ser puentes y se convirtieron en muros. Y así surgió el verdadero apocalipsis. La incomunicabilidad. El fin de la comprensión. El nacimiento de un mundo donde todos hablan, pero nadie escucha, porque cada sonido es una defensa, no una revelación. Psicología del desierto, el exilio como condición del alma. La humanidad no vive en ciudades, ni en naciones, ni en civilizaciones. La humanidad vive en un desierto. Un desierto invisible, inagotable, interior. El exilio es histórico, generaciones huyendo de la razón que casi los redime. Es existencial, individuos que construyen identidades para no enfrentarse a la nada que late detrás. Es psicológico, mentes que levantan templos para no mirar al monstruo que devora en silencio dentro del pecho. Ese monstruo no es maligno. No es demoníaco. No es castigo. Ese monstruo es la libertad. Y no pudimos soportarla. La herida original no fue el pecado, fue la verdad. El pecado original no fue desobediencia. Fue lucidez. La humanidad probó el fruto prohibido no por maldad, sino por hambre de sentido. Y lo que encontró fue demasiado para su estómago metafísico. Desde entonces, la verdad es una llaga abierta que intentamos vendar con símbolos, dogmas, promesas, filosofías diluidas, esperanzas prefabricadas. No soportamos la libertad, así que inventamos cadenas. No soportamos la verdad, así que inventamos dioses. No soportamos la razón, así que inventamos mitos. Y así seguimos, dispersos, divididos, fragmentados, mutilados. Cada uno caminando hacia un horizonte distinto, creyendo que el camino es sagrado cuando no es más que un intento desesperado de olvidar. El exilio no termina, solo cambia de máscara. Hoy el exilio adopta nuevas formas. Ideologías incendiarias, guerras de identidad, espiritualidades instantáneas, dogmas de mercado, fanatismos digitales. Pero la raíz es la misma. La humanidad huye del pensamiento. El pensamiento huye de sí mismo. El exilio es la verdadera caída. La dispersión es la condena voluntaria. Y el mundo es la arena infinita donde seguimos caminando sin saber que el oasis que buscamos no existe fuera,
sino dentro de la herida misma. Revelación final, el desierto somos nosotros. Spinoza, con su mirada que parece atravesar el tiempo y arrancar las máscaras de la existencia, nos deja la conclusión más devastadora. No fuimos expulsados del paraíso. Nos escapamos. Nos escapamos de la claridad. Nos escapamos de la razón. Nos escapamos de la libertad que pedía demasiado. Nos escapamos de la responsabilidad de sabernos dioses de barro capaces de pensar el infinito. Y en esa fuga eterna, en esa dispersión trágica, construimos un mundo que llamamos civilización, pero que no es más que un desierto de espejismos. Un desierto donde cada uno busca refugio en su propia lengua, su propio mito, su propio miedo. Un desierto donde Dios no murió, fue reemplazado por miles de ídolos más cómodos. Un desierto donde la razón no se extinguió, se refugió bajo capas de superstición voluntaria. El exilio permanece. La herida permanece. Y el pensamiento, errante y cansado, continúa buscando el hogar que él mismo destruyó. La torre interior, el eterno retorno de la rebelión. La verdad final no llega como un susurro, ni como una epifanía amable. Llega como un golpe. Como un trueno que se abre paso entre los huesos. Como un recordatorio de que la historia no es un camino lineal, sino una espiral sangrante que siempre retorna al mismo centro, la rebelión del pensamiento. Spinoza, en este último umbral, no es filósofo, es testigo. Con los ojos enrojecidos por siglos de ceniza humana, levanta la mano y señala aquello que nadie quiere ver. La Torre de Babel nunca fue destruida. No terminó en aquel desierto bíblico. No yace como un cadáver arquitectónico entre ruinas antiguas. La torre está viva. Respira. Crece. Porque la edificamos ahora, aquí, dentro de nosotros. Somos sus obreros y sus prisioneros. Somos los arquitectos de nuestro propio vértigo. Cada duda que se clava como espina entre dos certezas. Cada cuestionamiento que hace temblar una tradición. Cada chispazo racional que incendia un viejo mito. Es un ladrillo más. Cerca del corazón, en lo más profundo de la conciencia es el laberinto donde la sombra discute con la luz. Late la torre. Una torre infinita, sin cúpula, sin coronación posible. Hecha de incertidumbre, fuego y desobediencia. Hecha de la necesidad brutal de entender, incluso cuando entender nos destruye. Spinoza se alza entonces como figura devastadora. No como destructor de mitos, sino como artesano del colapso. Su filosofía no demuele la torre. La reconstruye con un propósito más radical. No busca desafiar a Dios, sino disolverlo como si fuera una sombra supersticiosa adherida al mundo por miedo. Y la disolución no es suave. Es un ácido. Una luz que corroe. Una claridad tan intensa que incendia las raíces más profundas del alma humana. Bajo esta claridad despiadada, se revela la tragedia. La humanidad está condenada a levantar esta torre una y otra vez. Como un castigo sin verdugo. Como una rebelión sin victoria. Como un despertar que nunca llega del todo. Porque cada vez que tocamos un pedazo de verdad, sangramos. Cada vez que avanzamos un centímetro hacia la comprensión, algo dentro se fractura. Y aún así, avanzamos. Aún así, construimos. Aún así, ascendemos hacia un cielo que no existe, pero cuya ausencia quema como un Dios muerto. El capítulo se convierte en Apocalipsis revelado. No un fin del mundo externo, sino el fin interno que acompaña cada acto de conocimiento. Un derrumbe perpetuo. Una caída eterna. Una espiral hacia arriba que termina siempre en el mismo abismo. La conciencia humana reconociendo que su hambre de verdad es su arma. Y su condena. La torre no es un monumento ni un símbolo. Es una cicatriz. Una herida abierta en la historia del ser. Un recordatorio de que conocer es revelarse. Y de que revelarse es caer. Pero caer es la única forma de ascender sin mentirse. Por eso seguimos levantándola. Aunque cada ladrillo pese como un duelo. Aunque cada pensamiento nos fracture. Aunque cada piso más alto nos acerque al vacío. La torre es nuestra maldición.
pero también nuestra única forma de sobrevivir al silencio del universo. Un universo indiferente. Un cielo sin oídos. Un Dios disuelto en la luz de la razón. Y aún así, seguimos construyendo. Seguimos ascendiendo. Seguimos ardiendo. Porque la rebelión nunca termina. Porque el eterno retorno no es un castigo. Es el motor del espíritu humano. La torre interior nos llama, nos hiere, nos levanta y nos destruye. Cada día. Cada pensamiento. Cada duda. Cada golpe. Cada respiro. Somos la torre. Somos su ruina. Somos su eternidad. Somos su caída. Somos su ascenso. Somos la rebelión que se repite eternamente. Bajo el nombre de conciencia. Y en esa repetición infinita. En ese ciclo de construcción y desgarramiento. La humanidad encuentra su verdad más oscura. No ascendemos para alcanzar un cielo. Ascendemos para comprender que nunca lo hubo. Hay verdades que no se leen, se sufren. Hay pensamientos que no se piensan, se encarnan como heridas. Y hay revelaciones que no provienen de un Dios, sino del choque brutal entre la razón y el abismo. Así nace la Torre de Babel según Spinoza. No como un monumento del orgullo humano, sino como el primer estallido del pensamiento libre, la primera chispa de lucidez que intenta perforar el cielo para descubrir que arriba no había nada. Solo el eco del propio espíritu temblando. La humanidad no construyó una torre para alcanzar a Dios, sino para demoler la distancia. Para arrancar el velo que cubría la verdad más insoportable. Que el universo no tiene dueño. No concede favores. No dicta leyes. No reparte castigos. Que somos nosotros quienes, aterrados por el silencio cósmico, inventamos voces celestiales para no escuchar la nuestra. Spinoza, ese incendiario silencioso, mira la historia con un filo en la mano. Arranca la piel de los mitos y la deja caer como una capa de polvo. Y al hacerlo revela que Babel no fue una blasfemia, sino una revelación abortada. Una iluminación que la humanidad decidió destruir antes de que la consumiera. Porque entender es arder. Y nadie quiere arder hasta las entrañas. La Torre de Babel, en su lectura, no es piedra, es psique. No es arquitectura, es conciencia. No es ruina, es cicatriz. Una cicatriz que late, abierta, en el corazón de cada intento por pensar sin permiso. Una herida que se reabre cada vez que un humano se atreve a mirar al mundo sin supersticiones. Por eso la caída no fue divina. Fue humana. Fuimos nosotros quienes nos desgarramos el alma cuando vimos que la razón nos elevaba más rápido de lo que podíamos soportar. Que las alturas no mostraban dioses, sino reflejos insoportables de nosotros mismos. Y que el conocimiento no venía acompañado de paz, sino de vértigo. La rebelión del conocimiento, dice Spinoza, no estalla hacia los cielos. Estalla hacia adentro. Rompe lenguas, fractura identidades, incendia certezas. Es un terremoto interior disfrazado de castigo divino. La humanidad no se dispersó porque Dios confundió sus voces, sino porque temió escucharlas. Temió enfrentarse a la unidad feroz que nace cuando desaparecen los ídolos. Temió convertirse en creadora de su propio destino. Y huyó, siempre huye, del peso insoportable de la libertad. La Torre de Babel no cayó. Fue arrojada desde la conciencia humana para no volver a verla. Y aún así, sigue ahí, reconstruyéndose en cada mente que duda. En cada corazón que se revela. En cada espíritu que prefiere romperse antes que obedecer. Porque la razón no es luz misericordiosa. Es llamarada. No sana, calcina. No consuela, desnuda. Spinoza lo advierte con la serenidad cruel de quien ya se ha quemado por dentro. Conocer es rebelarse. Y toda rebelión exige una caída. Una caída que no destruye el espíritu, sino las cadenas que lo deforman. La Torre de Babel, entonces, no es una historia del pasado, sino el mapa del infierno interior donde se libra la guerra eterna entre la verdad y el miedo. Entre la claridad y los mitos. Entre el hombre y su sombra.
Y mientras exista alguien que se atreva a pensar sin pedir perdón, a mirar el abismo sin parpadear, a incendiar sus propias ilusiones para ver lo que queda después de las cenizas. Mientras exista ese loco, ese filósofo, ese rebelde, la torre seguirá levantándose, piso tras piso, herida tras herida, iluminando el oscuro camino hacia una libertad que duele más que cualquier infierno inventado. Porque al final, la torre somos nosotros. Somos su ascenso y somos su caída. Somos el incendio que la hace posible. Y somos también, inevitablemente, la sombra que intenta destruirla para no enfrentar la verdad que revela. La rebelión del conocimiento no ha terminado. Nunca termina. Y Babel arde todavía. La Torre de Babel no es un mito. Es un crimen. Un crimen cometido por la humanidad contra sí misma. Cuando por un instante, un solo respiro cósmico, vio la verdad desnuda. Y no soportó su propio reflejo. Porque la verdad no ilumina, desgarra. La razón no guía, arranca piel, rompe hueso, pulveriza ídolos. Y la claridad que tanto veneramos no es un amanecer, sino un incendio que deja el alma calcinada. Spinoza, ese hereje radiante y silencioso, lo sabe. Sabe que el conocimiento jamás fue un don, sino una condena. Una condena que el hombre quiso alcanzar con su torre, para perforar el firmamento y tocar el rostro de un Dios, que nunca estuvo allí. Y cuando la cima se acercaba, cuando el aire se volvía tan delgado que la mentira ya no podía respirarse, el hombre entendió, tarde, demasiado tarde, que no ascendía hacia Dios, sino hacia sí mismo. Ahí comenzó el horror. Porque no hay castigo más brutal que mirarse sin artificios. No hay apocalipsis más devastador que descubrir que el universo jamás habló, que la moral nació del miedo, y que los dioses eran solo sombras proyectadas por una mente que no quería estar sola. La Torre de Babel fue ese instante de lucidez insoportable. Ese parpadeo en que la humanidad dejó de arrodillarse y quiso reconstruirse con sus propias manos. Un acto de creación sin permiso. Un acto de libertad tan puro, que se sintió como blasfemia. Spinoza levanta ese recuerdo como un cadáver sagrado. Lo abre con precisión filosófica. Y muestra las vísceras. La torre no se derrumbó por un rayo divino, sino por el vértigo del pensamiento. Por el miedo a descubrir que el cielo está vacío. Y que la última voz es siempre la nuestra. La confusión de lenguas no es un milagro. Es la fractura mental de un espíritu que se partió para no quebrarse del todo. Fue el grito desesperado de una especie que prefirió hacerse pedazos antes que aceptar la tiranía de la razón. Antes que asumir que la libertad no está en el cielo, sino en el abismo interior donde nadie quiere descender. Y, sin embargo, allí seguimos. Somos los restos de aquella rebelión abortada. Los escombros de una claridad que casi nos destruye. Los herederos de un acto de valentía tan extremo, que la historia lo disfrazó de castigo. La Torre de Babel continúa erigiéndose. No de ladrillos, sino de ideas. No de piedras, sino de fracturas. No hacia arriba, sino hacia adentro. Cada pensamiento libre es un muro nuevo. Cada duda es un escalón que nos acerca al borde. Cada cuestionamiento a los mitos es una grieta en la bóveda del cielo. Spinoza lo sabe. Y por eso su filosofía no consuela, hiere. No salva, revela. No promete, destruye lo que creíamos indestructible. La rebelión del conocimiento es la única rebelión verdadera. Y Babel es su símbolo perfecto. Una herida abierta en la conciencia humana. Una cicatriz que arde cada vez que alguien se atreve a pensar sin cadenas. Porque pensar es romper. Es traicionar lo heredado. Es mirar el abismo y aceptar que no hay redención más allá. Solo la libertad feroz. Y el precio de sostenerla. La Torre de Babel no es un recuerdo. Es el presente eterno del hombre. La seguimos levantando en secreto. En la mente, en el pecho, en cada pregunta prohibida.
Y cada vez que ascendemos un poco más, algo dentro de nosotros tiembla. Algo se derrumba. Algo renace devorado por el fuego de la claridad. Babel arde. Y mientras quede un solo ser humano con el valor de pensar, mientras exista un espíritu dispuesto a traicionar sus propias sombras, el conocimiento seguirá rebelándose contra los dioses que inventamos y contra los miedos que nos sostienen. Porque la verdad, como Spinoza nos susurra desde la ceniza, no libera sin destruir primero. Y toda torre construida hacia la luz debe atravesar, antes que nada, la noche infinita del alma. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.